podemos compartir el estudio con el hermano Luis, ¿ya? Porque por motivo de trabajo está muy cansado, entonces no va a poder participar, Ah, pero claro. nosotros vamos a hacerlo, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a pedir, ¿no es cierto?, la orientación de Dios, primero que nada. Señor, le damos gracias por esta oportunidad en que vamos a compartir su palabra. Sea usted dirigiendo nuestro pensamiento, nuestro corazón, Padre, mostrándonos las cosas espirituales como debemos entenderlas, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Entonces, en el nombre del Señor, con el permiso de Él y buscando la verdad en su palabra, vamos a dar inicio a este estudio. Me comentaba, hermana María, de que ustedes tienen contactos y estas personas entienden que el día sábado, ellos entienden el sábado como el día sabático, sabbat, como día de reposo, como día de reunirse. No. Claro, lo que pasa es que ellos creían que viene el día sábado, que es el día de descanso de ellos. Entonces yo como que igual ahí he quedado con algunas dudas sobre ese tema y no está malo poder entender un poquito más sobre eso, porque como bien se sabe que el día sexto descansó Dios. El séptimo. Entonces es el día sábado. Pero yo, como he tenido con el Esteban algunas conversaciones, he tratado de entender que no es el sábado, sino que el domingo, pero uno no tiene muchas palabras como defenderse en ese aspecto. Ya. Primero vamos a contextualizar, ¿ya? Hay que entender que hay un Antiguo Testamento o pacto y hay un Nuevo Testamento o pacto. La palabra de la que se traduce testamento es la misma palabra que se puede usar como pacto. También en algunas traducciones usa la palabra alianza. Entonces, pacto, testamento o alianza son sinónimos. Y tenemos un antiguo pacto y un nuevo pacto, ¿no es cierto? El antiguo pacto o alianza o testamento es algo que hace Dios con un pueblo específico que se llamó Israel. Israel era el pueblo de Dios, el pueblo al que Dios, ¿no es cierto?, acogió como pueblo, lo adoptó, lo guió, etcétera. Y en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es la iglesia. La iglesia es el pueblo que está bajo, ¿no es cierto?, la cobertura divina. Los que son de la iglesia pertenecen al pueblo de Dios, son los hijos de Dios, a diferencia que en el antiguo pacto no los llama hijos, los llama siervos. En el Nuevo Testamento no dejamos de ser siervos, pero Dios nos llama hijos, que es una tremenda diferencia. ¿Qué pasa? Hay personas, denominaciones, grupos que mezclan las dos cosas. Y no se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque un pacto es para los israelitas y otro pacto es para el mundo entero, es global, ¿ya? Siempre vamos a ver en el Antiguo Testamento cuando Dios manda, dice, a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, ¿ya? Y en el Nuevo Testamento Dios habla a la Amén. iglesia, a los cristianos, ¿ya? Son dos pactos distintos. Los cristianos no existían en el tiempo de Moisés y viceversa. Ser judío o israelita no lo hace hoy día a una persona ser parte de la iglesia. Son cosas distintas. En el primer discurso de Pedro, la primera vez que una persona predicó a Cristo como el Salvador del mundo, allá en Hechos capítulo 2, las primeras personas que escucharon el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, fueron personas israelitas. Los primeros, más o menos, 3.000 personas que se bautizaron fueron israelitas. Entonces, ellos pasaron, dice Hechos 2:46, y el 42, Hechos si no me equivoco, vamos a ver al tiro, Hechos 2:42 y 46. Hechos 2:42, 42 y 46. y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, los israelitas que se habían bautizado no perseveraban en los mandamientos de Moisés. ¿Perseveraban en qué?
en la doctrina de los apóstoles. Y la En doctrina, la doctrina. claro, y la doctrina o enseñanza es sinónimo, ¿ya? Es lo mismo. Las traducciones más modernas usan la palabra enseñanza en vez de doctrina, pero doctrina es una palabra tan válida como enseñanza, es sinónimo, ¿ya? Ahora no. Entonces dice que estos primeros cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, no en los mandamientos de Moisés. Hay una tremenda diferencia entre ser parte de la iglesia y haber sido parte del pueblo israelita. Ellos eran israelitas de nacimiento, pero una vez entendieron, creyeron y obedecieron el Evangelio, se hicieron cristianos y ya daba lo mismo ser israelita o no. Ahora ellos eran cristianos y pasaron a ser cristianos, que es lo mismo que decir seguidor de Cristo, para justamente comenzar una vida en Cristo y dejar atrás una vida mosaica, según la ley, según los mandamientos, ¿no es cierto?, etcétera, todo eso. Fíjese que en el versículo 46, 47, sí, vamos a ver dos versículos, estoy buscando, lo dice dos veces, 41. El versículo anterior habla de que estas personas, que eran israelitas, judíos, como los conocemos nosotros, como sinónimo, aunque, claro, tiene su contexto, porque los judíos se refieren a los de la tribu de Judá, pero al final pasó a ser sinónimo. El 41 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados, es decir, los que creyeron, los que aceptaron el Evangelio de salvación en el Cristo Jesús, se bautizaron. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Uno se pregunta, ¿y a qué se añadieron? ¿A qué se añadieron? La respuesta está en el 47. Repite la misma línea y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, ¿a qué fueron añadidos? Por haber obedecido, creído, entendido el Evangelio, fueron añadidos a la iglesia. Ellos como israelitas pasaron a ser añadidos a un pueblo espiritual que la Biblia llama iglesia, ¿ya? ¿Y quiénes son añadidos a la iglesia según este versículo? Los que van a ser salvos. O sea, ellos antes de bautizarse, antes de ser añadidos a la iglesia, no eran salvos. Eran israelitas, pero no eran salvos. Este mismo mensaje desde el capítulo 8 de Hechos se empieza a predicar a los gentiles, es decir, a los que no son israelitas. Y es lo mismo, antes de ser bautizados, antes de entender y creer en el Evangelio, no son salvos. ¿Por qué? Porque todavía no son añadidos a la iglesia, ¿ya? Ese es como para contextualizar. ¿Por qué? Porque yo como cristiano, según lo que la Biblia me enseña, tengo que regirme por un nuevo pacto, no por un viejo pacto, sino por un nuevo pacto. Y como cristiano, tengo que aprender y practicar las enseñanzas de Cristo, ¿no es cierto? Y no la ley de Moisés, porque a conveniencia, tristemente, esa es la palabra, a conveniencia, muchas denominaciones y grupos religiosos sacan cosas del Antiguo Testamento y la traen como si fueran prácticas cristianas. Por ejemplo, el diezmo. El diezmo es una práctica israelita. Los israelitas tenían que diezmar. Ahora, lo que enseñan como diezmo hoy día no tiene nada que ver con el diezmo bíblico. Nada que ver. El diezmo bíblico en el Antiguo Testamento era una vez al año. Y no era dinero, era alimentos y animales. Entonces, nada que ver. Pero aún así, pasando por alto eso contextualmente, Cristo, a través de sus apóstoles, jamás enseñó la práctica del diezmo. No está en el Nuevo Testamento. No existe. ¿Y por qué? Porque no es parte del nuevo pacto.
¿Quiénes recibían el diezmo en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los que estaban dedicados a tiempo completo al servicio de las cosas sagradas, de las cosas religiosas. Hoy la iglesia está constituida distinto a lo que fue Israel, porque en Israel un grupo, una tribu, una de las 12 tribus eran los sacerdotes, los levitas, solamente los levitas. Pero en la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, ¿quiénes son sacerdotes? Todos. Es una tremenda diferencia. No hay una tribu o un grupo dentro de la iglesia que son sacerdotes y los demás no. Dice la Biblia que todos son sacerdotes. Eso está en Primera de Pedro 2:9. Somos un pueblo, como iglesia, somos un pueblo sacerdotal. Cada uno de nosotros ha sido revestido de poder acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Nuestro sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, dice la Escritura, habían sumos sacerdotes, que es de alguna manera el jefe de los sacerdotes. Pero esa persona iba muriendo. El primer sumo sacerdote fue el hermano de Moisés, que se llamó Aarón. Y después de él, pasó a ser uno de los hijos de él. Uno de los dos, de los cuatro, dos murieron, y de esos dos, uno pasó a ser el sumo sacerdote. Y eso siguió hasta los tiempos de Jesús. Por ejemplo, hablan de Anás y Caifás como los sumos sacerdotes, como los jefes de los sacerdotes. Entonces, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote moría y otro hombre lo reemplazaba. Pero en este Nuevo Testamento, el sumo sacerdote dice, eso en Hebreos 8, por ejemplo. El sumo sacerdote de la iglesia, el sumo sacerdote nuestro, es Jesús. Entonces, él permanece. ¿No se escucha? No, A ver, no se escucha bien. ¿y ahí se escucha mejor? Sí. Le voy a sacar la funda al celu, quizás la funda es la que está molestando. A ver, ¿ahí se escucha mejor? Sí, Sí, puede ser. Puede se corta. Ah, el internet. Ya, lo bueno es que está quedando grabado. Estoy grabando. No, ¿No funciona? no, se escucha mal. Ya, a ver, voy a cortar y llamar de nuevo. Ahí ¿Ahora? retomando. ¿Cómo me escucha ahí, hermana? Ahí sí. Ya, Bien. de repente agarró una antena que no correspondía. Ahora me avisa si no se escucha nomás y volvemos a hacer la llamada. Así con la hermana Tamara a veces hacemos eso varias veces en los estudios. Bueno, No se oye bien. ¿cómo? Se oye bien. Ya, Se escucha bien. ya. Entonces, retomando lo que había dicho anteriormente, es simplemente que los cristianos están bajo un pacto o régimen o alianza distinta a los israelitas. Y no podemos traer mandamientos de los israelitas a los cristianos, porque sería lo mismo que los israelitas hubieran practicado cosas de los cristianos. Los cristianos no practican la ley de Moisés, los judíos no practicaron la enseñanza apostólica. ¿Ya? Okay. Ya. Entonces, entendiendo eso, vamos a ir al primer versículo que habla del día sábado como mandamiento, ¿ya? Que está justamente en Éxodo 20, que habla de los 10 mandamientos. En el capítulo 1 de Génesis hay referencia a que Dios hizo todo en 6 días y el séptimo día descansó, ¿ya? Sí, pues, eso me dice. Claro, eso es lo que dice Génesis 1, pero ahí lo presenta como algo, como informativo, no es mandamiento, en Génesis 1, ¿ya? En el En Éxodo 20 es la primera vez que se menciona como mandamiento. Vamos a ir a Génesis, En Éxodo. de veras, me equivoqué. A Éxodo, Éxodo. sí, Éxodo
Ando buscando Éxodo con H, ¿a dónde? Sí, con E. Ahí sí. Éxodo capítulo 20. Pero no lo encuentro. Tranquila nomás, hermana. Yo le espero. Ahí está. Éxodo 20. Éxodo capítulo 20. ¿Ya? En el versículo 3 empiezan los mandamientos. ¿Ya? Habla de la idolatría, habla de no jurar en vano, y en el versículo 8 habla del día de reposo. ¿Ya? Mire, lo leo. Éxodo 28 dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Nadie. Ahí dice que ni la bestia tenía que trabajar. ¿Ya? Nadie. Bien. Ese es Ok. el mandamiento. Entonces, es un mandamiento direccionado y condicionado. Son dos cosas. Es un mandamiento direccionado y condicionado. Vamos a ver en lo direccionado. ¿A quién es este mandamiento? ¿Ya? Nos vamos a ir al versículo 1. Versículo 1 dice: Habló Dios todas estas palabras diciendo. Versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, de la casa de servidumbre. Entonces, este es un mandamiento primero direccionado. ¿A quiénes? A los israelitas. Porque yo pregunto, ¿a quién Dios sacó de la esclavitud en Egipto, hermana Mari? Al pueblo de Israel. Exactamente. No sacó a Chile, ni a Venezuela. Claro. Sacó a Todo Israel, Israel. ¿no es cierto? Entonces, Ujú. aquí en el versículo 2 está direccionando el mandamiento hacia alguien específico. Todo israelita, todas las personas que él sacó de la casa de esclavitud, de servidumbre. ¿Ya? ¿Por qué dice de esclavitud o de servidumbre? Porque ellos eran esclavos, por hermana. ¿Ya? Ellos llegaron muy bien cuando José interpretó el sueño de Faraón y él le dijo los 7 años buenos y los 7 años malos, que era el sueño que tenía de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas y las espigas de trigo. Ujú. Pero claro, cuando ellos entraron eran como 70 personas. Y el problema es que después pasaron otros faraones, se olvidaron de José y estas personas ya eran como 650.000, pues y se seguían reproduciendo más rápido que los egipcios y los egipcios temieron. Dijeron, ¿y estos qué están haciendo aquí? ¿Estos qué están haciendo aquí? Disculpe, hermano. Sí, Este es el Antiguo Testamento, ¿cierto? Sí. sí, En sí, Éxodo. sí. Desde en lo que tenemos en la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, es Antiguo Testamento. Sí. Ya desde Génesis hasta Malaquías. Y desde Mateo hasta el final es lo que entendemos como, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces en Éxodo, versículo 2, Jehová se dirige al pueblo que sacó de Egipto, de un pueblo que era esclavo, ¿ya? Ujú. Contextualmente, hermana Mari, ¿los esclavos tienen derecho a descanso? No, pues. Trabajan todos los días, no tienen vacaciones, no tienen derecho a horas de recreación, no. Por eso es un esclavo. ¿Y qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Lo sacó de la Se esclavitud me cae. física. Ellos trabajaban de lunes a domingo como esclavos. A ellos, versículo 2, se está dirigiendo Dios, ¿ya? Y en el versículo 8 les indica que se acuerden del día de reposo para santificarlo. Pregunta, ¿se da cuenta cómo empieza? Acuérdate.
¿Por qué tenían que acordarse que había un día de reposo? ¿Qué le viene a la mente a usted? Para descansar, pues. Pero un esclavo, ¿a qué estaba No tiene acostumbrado? derecho a descanso, ¿A qué estaba acostumbrado? a trabajar. A trabajar. Todos los días. O Mm. sea, nosotros decimos, ya, qué rico, mañana es viernes, ¿ah? ¿Cierto? Nosotros Mm, entendemos de lunes a viernes, algunos trabajan de lunes a sábado, excepcionalmente, quizás por ahí tenemos que trabajar un domingo. Pero un esclavo le da lo mismo si era lunes, domingo, viernes, le da lo mismo porque todos los días eran iguales. Sí. Se levantaba a trabajar, trabajaba todo el día y se acostaba a descansar para reponerse y seguir trabajando mañana. Versículo 8, acuérdate. Es decir, ellos ya cuando Dios les está hablando en Éxodo 20, ellos ya habían sido libertados de Egipto, pero su mentalidad seguía siendo de esclavos. Si ellos habían salido recién, pues hacía un par de días nomás. Ok. Entonces ellos en su mente seguían siendo esclavos, ¿ya? Entonces fíjese versículo 8, acuérdate del día de reposo. O sea, acuérdate que hay un día para descansar ahora. Si Dios no lo hubiera puesto como mandamiento, ellos que nacieron trabajando como esclavos y se criaron trabajando como esclavos, no concebían, hermana, la idea de un día de descanso, no entendían, no era parte de su cultura, de su entendimiento, de su práctica. claro. Entonces, el día de reposo, Dios lo incorpora como algo práctico Como también, mandamiento. porque si no, ellos, de ser esclavos de Egipto, iban a pasar a ser esclavos igual porque iban a trabajar todos los días. Y el argumento de Dios, ¿no es cierto?, es que el séptimo día es para Jehová tu Dios. O sea, no era un día para no hacer nada, no era un día de vagancia, era un día para dedicarse a la recreación espiritual. Era un día para dedicarse, ¿no es cierto?, al crecimiento espiritual. Dice, este día para Jehová tu Dios. En ese día adoraban a Dios, en ese día ellos aprendían la ley de Dios, oraban de una manera distinta, quizá oraban todos los días, pero este día era el día especial de la semana, ¿ya? Ujú. No es un día en que no se hacía nada, era un día en que se dedicaban a Dios, ¿ya? Y fíjese lo que dice el versículo 11. Perdón, me equivoqué. Era el versículo antes, no el de después. El 9. Fíjese lo que dice el 9. Oh, 6 días trabajarás y harás todas sus obras. El mandamiento es que ellos tenían que trabajar 6 días, 6 días, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los 6 días que tenían que trabajar? de lunes a viernes, No, de lunes a sábado. no. El último día o el séptimo día es el sábado. En el contexto bíblico, el séptimo día es el sábado. ¿Cuál es el Sí, primero? El el domingo. domingo. Claro, nosotros, la Biblia incluso dice domingo por ahí algunas traducciones, pero en el original dice el primer día de la semana. Por ejemplo, cuando Domingo. resucitó Cristo, dice el primer día de la semana, dice que resucitó Cristo, y eso es domingo. O cuando habla que Domingo. la iglesia se reunía, dice reunidos los discípulos el primer día de la semana, que es domingo, ¿ya? Entonces, el mandamiento aquí, literalmente, versículo 9, es que ellos tenían que trabajar de domingo a viernes. Y el sábado, Domingo a viernes. sí, pues. Y Y el séptimo para día, ellos el sábado era el día sábado sagrado para ellos, el para los día, israelitas. el día sábado era el séptimo día. En el contexto bíblico, el sábado es el séptimo día. Mm. Pero ahí Nosotros, ellos adoraban a Dios, ¿no? dice el versículo anterior, el 10, el 8, el 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿ya? Y versículo 10, el séptimo día de reposo para Jehová. Es decir, ese era un día de
dedicación a las cosas espirituales, a las cosas Ujú. religiosas, a por ejemplo que el sacerdote instruía al pueblo, que ellos adoraban a Dios, cosas que no podían hacer como esclavos, por hermano. No podían. No, Claro, pero los israelitas tenían eso de adorar el séptimo día, o sea, el día sábado. Por lo que vimos en el versículo 2, este es un mandamiento direccionado al pueblo que Dios sacó de la servidumbre en Egipto. Israel. Es específico. O sea, los israelitas hacían eso. El único pueblo que Dios sacó de Egipto, habiendo sido esclavo, es Israel. Mm, Entonces, este mandamiento está direccionado hacia los Israel. israelitas. Israel, exclusivo. Aquí no dice que es un mandamiento universal para todo el mundo. No, eso es mentira. Versículo 2. Mm, Habló Dios a los hijos de Israel y les dijo tal cosa. Los 10 mandamientos, todos, siendo uno de ellos el día de reposo, son mandamientos para el pueblo de Israel, según este pasaje bíblico, no según lo que digo yo. mm. Entonces está No, direccionado a un pueblo específico. Segundo, está condicionado, y estamos viendo aquí en el versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Si el día séptimo o sábado era el que no podían trabajar, ¿cuáles eran los otros 6? De domingo a viernes, ¿cierto? mm. Sí. Sí. Nosotros culturalmente creemos que el domingo es el último día de la semana, porque nosotros nacimos recién y eso lo establecieron hace poco, ¿ya? Pero por miles de años el último día de la semana fue el sábado. Culturalmente lo tiraron el domingo para el final, pero eso fue recién hace un par de siglos. Pero como nosotros vivimos apenas un par de años, nacimos en la cultura de que el domingo lo vemos como el último día del calendario, pero eso fue recién. Cuando la Biblia habla del séptimo día o del día de reposo, es El el sábado. sábado. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿ya? Entonces, el mandamiento completo no es solamente no trabajar el sábado. El mandamiento completo es trabajar los otros 6 días. ¿Se entiende? Lea el Mm. versículo 9, hermana María. 6 días trabajarás y harás todas sus obras. Esa es la mitad del mandamiento. Tienen que trabajar 6 días. Y trabajando 6 días, versículo 10, Más el séptimo día de reposo claro, para Jehová tu Dios. si no No hagas. trabajan, si no trabajan 6 días, ¿de qué van a reposar, hermano? Mm, Claro. Imagínense que no trabajan, son vagos, ya son flojos, no trabajan ni un día. ¿De qué van a reposar el sábado, el séptimo día? De nada, po, ¿no es cierto? mm. La palabra reposo, de reposar, de descansar, es una consecuencia de haber trabajado, según el contexto bíblico, 6 días. ¿Ya? Y entonces, lo, Los israelitas. lo- los israelitas, no, lo que quería preguntarle yo, el tema de que estas personas que son evangélicas y que hacen el día sabatista, ellos entonces se llevan por el Antiguo Testamento, o sea, hacen una, claro, por el Antiguo hacen Testamento. una ensalada, una mezcla. Es una mezcla, una tremenda ensalada. No se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque si guardamos el Antiguo Testamento, hay cosas del Nuevo que las vamos a contradecir. Y si guardamos el Nuevo Testamento, hay cosas del Antiguo que las vamos a contradecir. Entonces puede. Entonces, si tratamos de cumplir los dos pactos, no se puede. Por ejemplo, ¿qué dice en el Antiguo Testamento? Que yo, si cometo un pecado, tengo que llevar un animal para ser sacrificado ante el sacerdote. Ujú. ¿Hacemos eso nosotros?
No, Entonces no estamos cumpliendo el antiguo, po, ¿no es cierto? no. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Yo como cristiano que creí después de haber entendido el Evangelio y me bauticé, persevero en el camino. Mm. Cuando yo cometo un pecado, ¿qué dice Primera de Juan capítulo 1, si no me equivoco, sí, está en el 1, que yo me tengo que arrepentir de mi pecado. Entonces, si cumplo eso, no estoy cumpliendo la ley, po, porque la ley dice que tengo que llevar un animal al sacerdote. Entonces, correcto. si cumplo uno, no cumplo el otro. Es excluyente, se llama eso. Excluyente. Por obedecer uno, desobedezco el otro. ¿Ya? Volviendo al pasaje. Las personas que quieren cumplir el mandamiento del día sábado tienen que trabajar el domingo de acuerdo a lo que la ley obliga. Esto es un mandamiento de Dios para los israelitas. Versículo 2. Pero si alguien quiere guardar el día de reposo, como los israelitas, el mandamiento es trabajar 6 días y descansar el séptimo. Así que todas las personas que enseñan que hay que descansar el día de reposo, que hay que descansar el día sábado, esas personas deberían estar trabajando el domingo. O si no, no están cumpliendo el sabbat. No, no están cumpliendo el día de reposo. Porque usted acaba de Sí, leer otra persona más. el versículo 9. Mm. Sí, pues estas personas así lo hacen. Pues estas personas el sábado no hacen nada, no salen, se lo dedican todo a Dios el sábado. ¿Trabajan el Y el domingo? domingo, sí, pues, el domingo no, o sea, hacen su vida normal. No trabajan. Ya guardaron el sábado. No trabajan. Están cumpliendo el mandamiento. Mm. ¿Me entiende, hermana Mari? Están cumpliendo el mandamiento, ¿no? Si Ah, son... no, pues, ¿Ah? no. ¿Por qué? A la vez no, porque igual ellos dicen de ser que respetan el día sábado, pero a las finales ellos están cometiendo el pecado de no hacer lo que dice la Biblia, pues, por lo que usted me dice. Ya, pero tenemos que ser más específicos en la respuesta. ¿Usted, hermana Tamara, me puede ayudar? Las personas que están dejando el día sábado para no trabajar, solamente hacen eso. Les falta algo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que les falta? Tienen que trabajar el domingo. Tienen que trabajar los otros 6 días por hermana Mari, si usted lo leyó recién ahí en el 9. El mandamiento no es solamente descansar el sábado, el mandamiento es trabajar 6 días y el séptimo es reposo para Jehová. Sí, pero es que ellos igual hacen los días, o sea, hacen como le dijera, descansan, o sea, hacen todo lo que tienen que hacer, alabar a Dios y congregarse y todo eso el sábado. Y el domingo es para ellos un día normal nomás. ¿El domingo lo trabajan, hermano? ¿Van a trabajar el domingo yo? Ellos no, po, pero hacen su vida Nadie. normal. No, que no lo hacen. No, No lo hacen. Nadie cumple el sábado como sabbat. Eso es una mentira, hermana. Es un autoengaño. Todas estas personas que dicen que el sábado no hay que trabajar, tampoco trabajan el domingo. No, porque eso es como, eh, como le dijera, que los domingos no se trabaja en ningún lado, po. Es que la ley, es que ellos quieren guardar, es que ellos si quieren cumplir este mandamiento, el mandamiento es trabajar 6 días y descansar el séptimo. Ese es el mandamiento. Tienen que trabajar 6 días y están trabajando 5. No sé si me Claro, capta con la la ley idea. que... Sí, 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 lo Ya, entiendo. el mandamiento del día de reposo no es solamente no trabajar el séptimo, el mandamiento del día de reposo es trabajar los otros 6 días. Yo le digo al tiro, yo no cumplo para nada ese mandamiento porque hay veces que el lunes tampoco lo trabajo porque no me alcanzo a reponer en 2 días. A veces yo trabajo de martes a viernes y quedo muerto hasta el martes de la otra semana. Entonces, el mandamiento del día de reposo es trabajar 6 días y guardar el séptimo. Si solamente guardo el séptimo, estoy haciendo la mitad del mandamiento. ¿Ya? Mm. Entonces, ahí tenemos dos cosas. Primero, es un mandamiento para los israelitas.
no para todo el mundo. Está direccionado. Segundo, está condicionado. El mandamiento no es solamente descansar el séptimo, es trabajar los otros 6. Tengo que trabajar el domingo como si fuera un lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Nadie lo hace. Mire, aquí un poco de ley laboral. Usted sabe que antiguamente no era muy voluntario el tema de trabajar el día sábado. Si el No. jefe le decía a usted que tenía que ir el día sábado, tenía que ir. Y era causal de despido. Uno de los beneficios laborales ganados en el tema religioso es que a las personas que se declaran bautistas o adventistas o sabatistas o todas estas personas que guardan el sábado, por ley, la ley los defiende de que no les pueden obligar a trabajar un sábado. ¿Sabía usted eso? Por No, ley. Pero la ley no lo obliga a trabajar el domingo tampoco. claro. Es solamente el beneficio, pero no la otra parte de mi obligación. O sea, el mandamiento completo es trabajar 6 días y descansar el séptimo. Mm, ¿Ya? Entonces tenemos esas dos cualidades o componentes del mandamiento del séptimo día. Nadie trabaja 6 días, hermana. Todos trabajan 5. No están cumpliendo el día de reposo. Están cumpliendo. ¿Ya? Entonces, primero, los 10 mandamientos son exclusivamente para los israelitas. ¿Por qué? Porque el versículo 2 lo expresa de esa manera. Segundo, el día de reposo, guardar el día de reposo es una consecuencia de trabajar 6 días. Si yo no trabajo 6 días, no tengo derecho a ningún reposo. O sea, no estoy guardando el día de reposo. ¿Ya? Ahora, vamos a ver lo relacionado con el Nuevo y Antiguo Testamento, ¿ya? Para que quede más clarito. Vamos a ver un versículo de Hebreos que me gusta mucho. Vamos a ver, vamos a encontrar rápido este. Vamos a ir a Hebreos. Ah, capítulo 8, versículo, el último. Vamos a ver el último, ¿ya? Yo les recomiendo que en lo posible ustedes puedan estudiar el capítulo 8 completito, pero por un tema Ok, de tiempo, ¿ya? Hebreos, Capítulo 8. Hebreos. ok. Capítulo 8. En el capítulo 8 explica que el pacto antiguo establecido por Dios mediante Moisés es inferior al pacto nuevo establecido por medio del Hijo de él, del Hijo de Dios, de Cristo, ¿ya? ¿Qué dice? Mire, vamos a ver la conclusión del capítulo, así nos vamos a pegar el salto hasta el final al tiro. ¿Qué dice el 13? Capítulo 13. No, po, estamos en el 8, el último versículo del 13. 8:13. Eh, 8:13. Ajá. ¿Qué dice? Ok. ¿Qué dice hermana Mari? ¿Lo tiene? Sí, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el principio, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Correcto. Si no me equivoco, Hebreos, el autor de Hebreos está citando Jeremías 31, versículo 31 al 34, ¿ya? Si no me equivoco, está citando ese pasaje. ¿Y qué dice el autor de Hebreos? Al decir nuevo, es decir, en el Antiguo Testamento, al hablar de que Dios iba a establecer un nuevo pacto, ¿qué dice? Que ha dado al primero por viejo, por desaparecido. ¿Lo leyó? Cuando Dios habla en Jeremías 31, versículo 31 al 34, y dice que va a establecer un nuevo pacto, ¿qué está diciendo?
que ese pacto iba a desaparecer. O sea, estaba advertido que el antiguo pacto era provisorio, temporal. ¿Ya? Hay un versículo que me gusta mucho, es cuando Jesús se transfigura. ¿Ya? Mire, lo vamos a buscar. A ver. Ya, después me voy a tratar de acordar de los versículos para mandárselo. Ah, pero usted lo está anotando, ¿no es cierto, hermana Mari? Sí, Ah, qué sí, bueno, porque yo no lo estaba anotando y yo dije, y ahora va a acordarme. Perfecto. sí, sí. Ya. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, puede ser Mateo 17, porque también sale en Marcos 9 y en Lucas 9. Vamos a ver Mateo 17. O paralelo. Sí, Todos los son paralelos. paralelos. Y en todos pasa lo mismo. Ok. ¿Ya? Entonces, aquí en el versículo 5 vamos a detener nuestra atención. Queda de tarea, ¿no es cierto?, leer los 13 versículos, del 1 al 13, para entender mejor el contexto y todo eso. Pero nosotros vamos a ir a En los hebreo, primeros. dice tú. No, estamos en Mateo. Mateo Mateo. Mateo, 17, 17. versículo 1 al 13. Anteriormente fue Hebreos 8, 13. Ujú. 8. Ya, entonces aquí está la transfiguración. No sabemos, usted ha estudiado, le han explicado, hermanita, lo de la transfiguración. No, no. Bueno, básicamente, hermana, aquí pasa algo extraordinario. Extraordinario. ¿Usted ha escuchado hablar de Moisés? Sí, ¿Ha escuchado hablar del profeta Elías? sí, algo, algo. Ya, para que entienda, el profeta más importante del Antiguo Testamento fue Elías. Fue el profeta más poderoso, el profeta por el medio del cual Dios hizo más señales. ¿Ya? Elías resucitó, por ejemplo, a un niño que había muerto. ¿Ya? Elías hizo descender fuego del cielo y mató en más de una oportunidad a 50 hombres, con fuego que cayó del cielo. Elías no murió, se lo llevó Dios. Lo llevo Dios vivo. Ahí para que se haga una idea de Elías, ¿ya? Es el profeta más importante del Antiguo Testamento. La figura de Elías representa a todos los profetas del Antiguo Testamento. Disculpe, hermano, ese personaje Elías fue el que se llevó en carro de fuego al cielo, Dios, Exacto. ¿o no? Sí, pues, No, ya. sí, pues. Mm. Ya, él es Elías, para que más o menos vayamos dimensionando quién es Elías. Y Ok. Moisés es el único hombre que habló cara a cara con Dios en el Antiguo Testamento. Ah, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, Moisés es el único mediador entre Dios y los hombres en el y Antiguo los hombres. Testamento. O sea, Sí, sí, me acuerdo. Sí, Moisés es el Jesucristo del Antiguo Testamento. ¿Se entiende? La trascendencia, ¿no es cierto? sí, sí, Sí. ¿Ya? Dios estuvo a punto de destruir al pueblo de Israel. Israel. Dios quiso exterminar al pueblo de Israel en dos oportunidades y empezar de cero Mm. con Moisés. ¿Se entiende? Sí. O sea, Moisés fue considerado amigo de Dios al punto de que Dios quiso destruir dos veces el pueblo entero, todo, ¿no? Que no quedara Mm. nadie, y empezar de cero otro pueblo con Moisés. Era el único, Dios dice que Él es el único fiel en su casa, hablando de casa espiritual, como pueblo. Mm. Dios llama a Moisés el único fiel en todo, ¿ya? Entonces tenemos que entender que Moisés y
Elías son los dos personajes más importantes del Antiguo Testamento, hermana. Los dos personajes más importantes del Antiguo Testamento, ¿ya? Y en la transfiguración, Mateo 17, se le aparecen a Jesús, Moisés y Elías, las dos personas más importantes del Antiguo Testamento, ¿ya? ¿Y con quién estaba Jesús? Con Juan y Jacob, si no me equivoco. Y Pedro, Ujú. se me está olvidando Pedro. Juan. Juan, Jacob y Pedro. Mm. No nos vamos a preguntar cómo se dieron cuenta ellos que era Elí y Moisés, da lo mismo esa cuestión. El punto es que a Jesús se le aparecieron los dos personajes más importantes del Antiguo Testamento. Y Jesús estaba hablando con ellos. Y Pedro, Jacob y Juan estaban aterrorizados, en pocas palabras. ¿Ya? Y empezaron a adorar a los tres, pues, a Jesús como su maestro, pero también a Moisés y a Elías, y ¿Qué día? empezaron a darle a Elías y a Moisés la estatura de Cristo. ¿Y qué pasó? Dios habló del cielo. ¿Qué dijo en el versículo 5, hermana? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo Complacencia. complacencia. A él oíd. ¿Se dio cuenta de lo De- último él, que está, leyó? él está hablando, pero él está hablando aquí de Jesús, o sea, de Dios, o sea, de Jesús, de los apóstoles que habían con él. Era Pedro el que estaba hablando, Ah, ya, ya. pero estaba hablando puras cabezas de pollo, porque la verdad es que estaba, no sé, en un estado de excitación muy fuerte por lo que estaba ocurriendo. Él era muy emotivo, porque siempre ponía ¿Ya? así. Pedro estaba puro Pedro. hablando disparate. ¿A quién se refería? ¿A quién se refería con eso que cuando dice es mi hijo amado? A eso se A eso. refiere, po, a que Jesús es su hijo amado, po. Está hablando el Padre. Ah, ya. Dice el versículo 5, mientras él, y él es quien Pedro. Por eso le digo que tiene que leer del 1 al 13 para entender, contextualizar bien la Ah, idea. ya. Yo le estoy resumiendo. Claro. Entonces en el 5 dice que mientras Pedro hablaba, puros disparates realmente, porque no sabía qué decir realmente. Estaba Dios, atemorizado. Dios habló. ¿Y qué dijo Dios? Este es mi hijo amado. ¿De quién está hablando? ¿De Moisés? ¿De Elías? ¿De quién está hablando, No, hermana? de Jesús. De Jesús. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre Celestial no dijo estos son, no, no. Dijo este es. Este es. ¿Y con qué terminó la frase el Padre desde los cielos? ¿Qué dijo lo último? A él oíd. ¿Está claro? ¿Qué dijo el Claro. Padre? Ya no tienen que oír a Moisés. Ya no importa lo que yo mandé por medio de Elías. Eso ya pasó. Ahora ustedes tienen que oír a quién. Jesús. Mire el versículo 6, lea el versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Cómo estaban? Muertos de miedo, por hermano. Mm. La experiencia, para que usted entienda la experiencia real, tiene que estudiar bastante quién era Moisés y quién era Elías, y tiene que entender el pasaje completo. Yo le traté de hacer un tremendo resumen, pero lo importante es que ellos cuando se dice que se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando con Moisés y Elías y Dios estaba hablando desde el cielo, y en ese momento Jesús estaba resplandeciendo como el sol.
No se podía ver directo a Jesús. Dice que resplandecía más que un ángel. O sea, lo que estaba pasando ahí era algo sobrenatural, hermana, que cualquiera de nosotros estaría temblando de miedo. Claro. Y ellos, en su temor, en su miedo, ¿qué hicieron? Se postraron. Se postraron ahí a los pies de ¿qué? De Moisés, de Elías y de Jesús. Pero ¿qué pasó cuando levantaron la vista en el versículo 8? Y alzaron sus ojos, no, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Perfecto. ¿Qué había dicho el Padre desde el cielo? Jesús es mi Hijo amado. A Él tienen que oír. Ya no tienen que oír a Moisés, ya no tienen que oír a Elías. Ahora a Él tienen que oír. ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Cuándo Jesús nos ordena que tenemos que descansar el día sábado, hermana? Hermana Mari, De nuevo. Disculpe, ¿cuándo Jesús ordena o enseña que tenemos que guardar el día de reposo? el domingo, o sea, el 7º día, Pero el primer día de la semana. ¿me entendió la pregunta? ¿Qué le pregunté? Sí, ¿Qué le pregunté? que cuando teníamos que reposar el día, o sea, el No, primer día de la semana. no le pregunté eso. Le dije, ¿dónde o cuándo Jesús nos enseña que tenemos que reposar el séptimo día? No, porque no lo... Es que no me quedó bien clara esa parte del 7º día, o sea, bueno, de lo que dijo usted, del 7º día, de la, del capítulo que dijo en Éxodo. ¿Sí, en Éxodo? Sí, pero ahora estamos en Mateo. Yo estoy ahora en Mateo 17, Nuevo Testamento. Nuevo Sí, Testamento, por el Nuevo Pacto. Ya Ujú. entendimos Éxodo. Ahora estamos en Mateo. Y Mm. entendimos que Dios desde los cielos, ¿qué ordena? Ay, Al final del versículo 5, ¿qué leímos? Hoy nuevo. Que tenemos que oírlo a Él. ¿Y quién es Él? Jesús. A Él tenemos que oír. ¿Está claro eso, hermana Mari? ah, sí, 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 sí. Sí, Dios desde el cielo ordena que tenemos que oír a Jesús, no a Moisés, no a Elías, a nadie más que a Jesús. ¿Estamos? ujú. Entonces la pregunta mía es, ¿Jesús enseñó u ordenó a guardar el día de reposo, el día sábado, el séptimo día? ¿Enseñó Jesús eso? No. Esperen, el 7º día, el día sábado. Yo creo que por ahí va la confusión de la hermana Mari. No sabe. No, es que, Hermana, no, pues, Jesús no enseña que tenemos que guardar el día de reposo. Jesús no nos manda en ninguna parte no, pues. de su enseñanza, ni tampoco ningún apóstol hace referencia a que Jesús lo haya enseñado. Por lo tanto, Mm. no es parte del nuevo pacto guardar el día de reposo. Por lo No, tanto, sé que me había equivocado, yo confundí las palabras. ¿en dónde está? Ahí, Éxodo. Este es Mateo. Ahí. No, que yo me enredé. Yo me enredé, hermano. Ya no importa si estoy grabando, así que después va a poder ver el video de nuevo si quiere, lo puede ver por parte, le queda más clarito.
Entonces está contestada la pregunta. Jesús Sí. jamás enseña que tenemos que guardar el día sábado. Jamás Jesús enseña u ordena que tenemos que guardar el día de reposo. Ningún apóstol, ningún discípulo en las cartas del Nuevo Testamento hace referencia a que Jesús haya enseñado a guardar el día de reposo. Y Dios desde el cielo dijo que al que teníamos que oír es a Jesús, no a Moisés. Por tanto, lo que está en Éxodo 20, que son palabras de Moisés, no son para los cristianos, son para los israelitas. Ahí está. Sí, po. Ahí está, arriba lo había puesto, los israelitas. Ahora, atención, hay cosas del Antiguo Testamento que siguen vigentes. No porque el Antiguo Testamento esté vigente, sino porque están incluidas también en el Nuevo. Por ejemplo, no matarás. Ya ahí nos devolvemos a Éxodo 20 y dice, no matarás. Mm. También dice, Sí, pues, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. la mujer de tu próximo. ¿Qué más dice? No levantarás falso testimonio. El testimonio. Todas esas cosas son mandamientos vigentes, pero no son vigentes porque estén en los 10 mandamientos. Son vigentes porque la ordena Jesús en el nuevo pacto. Ujú. Es Nuevo pacto. harta la diferencia. Claro. Nuevo pacto. Nosotros no matamos, no codiciamos la mujer del prójimo, no levantamos falso testimonio, pero no porque guardamos los 10 mandamientos, sino porque guardamos los mandamientos de Jesús. Jesús enseña que no hay que hacer eso. ¿Ok? Ok. Los cristianos no oyen la ley como mandamiento. ¿Por qué? Porque Dios del cielo dijo, oigan a mi hijo, no a Moisés. Fue necesario que hasta antes de que llegara Cristo, escucháramos como humanidad, como sociedad, como pueblo israelita, por ejemplo, a Moisés. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento fue preparatorio para establecer el Nuevo Testamento. ¿Se entendió? Ujú. ¿Se entendió? Sí. Lo repito, ¿se entendió bien? No, está bien. Ya. Mire, para terminar, hermanita, yo voy a compartir un versículo que es como clave, así como broche de oro, ¿ya? Es como el broche de oro. Y es mismo Moisés, el mismo Moisés está hablando de Jesús. Y él dice que todo lo que él enseña es hasta la venida de Cristo. No puede el mundo seguir escuchando a Moisés después de que Cristo venga. ¿Por qué? Porque a Cristo es el que tenemos que oír. ¿Ya? Vamos a buscar ese versículo. Yo creo que aquí me va a ayudar esta Biblia electrónica. A ver. Deuteronomio 18, 15. Correcto. Ya, hermanita Mari. A ver si la encuentra. Deuteronomio 18, 15. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Al comienzo. El quinto libro. Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y con este vamos a concluir el estudio de mediante una horita de estudio, gracias a Dios. Muy, muy enriquecedor. Muy bueno. ¿Deuteronomio cuánto? Dijiste aquí. Deuteronomio 18, 15. Sí. Está como por la página, diría yo, 150, 180 por ahí. No, bueno. Se No, sabe la.
¿En qué página lo tiene usted, hermanita Tamara? No lo busqué. Página de la Biblia. Ya le digo. ¿En qué libro está, hermana Mari? Deuteronomio. Ah, ya. Y el 18, Ya llegó. el capítulo 18, versículo 15. ¿Qué dice? Porfa, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y ¿Cómo? pondré mis palabras en tu ¿Profeta? boca. Profeta, les Ya. levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Ya. ¿Esa es Reina Valera o es otra hermanita? Esta es Reina Valera. Ya. Ya, yo voy a usar la Reina Valera para que hablemos la misma. La verdad es que cualquier versión es válida, ¿ya? Todas van a decir lo mismo con distintas palabras, ¿ya? Reina Distintas Valera palabras. dice, aquí está hablando Moisés. Tenemos que entender que aquí está hablando Moisés. Si nos vamos, ¿no es cierto?, a versículos anteriores, aquí está hablando Moisés, ¿ya? Y Moisés dice, profeta de en medio de ti, es decir, Israel, ¿ya? Profeta en medio de Israel, de tus hermanos, dice, o sea, del pueblo, de ellos, de las tribus. Eh, Moisés pertenecía a la tribu de Leví. Jesús proviene de la tribu de Judá, Judá. o sea, de sus hermanos. Jesús es profeta también, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ya. Hasta ahí, ¿qué es lo clave? Después de Moisés se levantaron muchos profetas, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, ¿cuál algunos de ellos? Los más conocidos. José, No, José, no. no, Eh, no, por ejemplo, Isaías, Isaías. muy conocido. ¿Quién más? Eh, Tenemos como 17 libros proféticos del Antiguo Testamento. Tenemos Oseas, Zacarías, Juan, Josué. Ageo. ¿Cómo? Juan, Josué. Los profetas del Antiguo Testamento, hermana. Tenemos los libros. Tenemos como 17 profetas que escriben ahí. Juan, Isaías, no, Juan es del Nuevo Testamento. Josué. ¿Mm? Mire, tenemos Isaías, Jeremías, Malaquías, Ageo. Tenemos, son de los Nuevos Testamentos y de los antiguos son otros. sí, pues, hermana, estamos en el Antiguo, estamos en Deuteronomio. Ah, ya. ¿Qué dice el 15? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Y a él oirás, oiréis. Sí, pero ahí hay un punto y coma. El punto y coma significa que es una idea auxiliar, que se adiciona a la anterior. No se puede leer como una sola. ¿Está leyendo el 15 ahora? Profeta en medio Siempre de hemos ti. Ah, estado ya, en el está 15. arriba. Pero yo leí el 18. 18-15. 15. Ah, ya. 18-15. Ah, 18, 15, sí. En el 18 vuelve a repetir la idea. Así que igual él dice lo mismo con El otras profeta. palabras. Pero yo estoy leyendo el 15. Sí, dice lo mismo. ¿Estamos en el 15? Sí. Ya. Sí. Entonces, Moisés hablando, Jueces. Ah, Josué. no, nada que ver, Josué, estamos en Deuteronomio 18. No, que estoy viendo lo que usted dice de los profetas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Claro, en el índice aparecen 5 Todo. mayores y como 12 menores, son como 17 profetas que son los más conocidos. Hay muchos más, pero por lo menos ahí tenemos 12.
No sé, tenemos Sofonía, Malaquías, Zacarías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Es increíble porque Daniel. uno le lee la Biblia. ¿Cómo? Yo como no escudriño bien la Biblia, yo siempre me he leído más el tema el Nuevo Testamento. Claro, pero son los nombres de los libros. Son, Eh, son los nombres de los libros. Hay sí, profetas sí, que sí. escribieron más de uno, por ejemplo, Lamentaciones, el segundo libro de Jeremías también, po. Jeremías escribió Lamentaciones y Jeremías. Daniel Mm, escribió Daniel, Ezequiel escribió Ezequiel, y así los libros tienen el nombre del profeta, ¿ya? de los profetas. Entonces tenemos que tener un poquito de cultura, de por lo menos conocer el nombre de los libros. Si Claro. no hemos estudiado los libros, por lo menos el nombre de los libros, ¿no es cierto? Y aquí en el versículo 15 dice que Dios va a levantar en el pueblo a un profeta. Pero ¿qué característica va a tener este profeta? ¿Por qué? Porque después de Moisés, ¿cuántos profetas se levantaron, hermana? Después de Moisés, Después de Moisés, mm, ¿cuántos profetas se levantaron? muchos más, pues, Muchos, ejercidos. muchos. Por ejemplo, Samuel, que es un profeta muy conocido, que fue el que ungió a David, por ejemplo. Bueno, primero había ungido a Saúl. Es un profeta también, po, ¿no es cierto? Un Ajá. profeta. Entonces, aquí está hablando de un profeta en particular, hermano. ¿Se dio cuenta? No dijo profetas, levantaré en medio de ti. No, 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 no dijo profetas, dijo dijo de un profeta. profeta específico, uno, Uno. uno. ¿Qué era Moisés, hermana? Profeta, porque hablaba de parte de Dios, Claro. pero también mediador, porque él también representaba al pueblo delante de Dios. Entonces, cuando Moisés dice, profeta, te levantará Dios en medio de tu pueblo, como de tus hermanos, hay una característica bien especial de este profeta. ¿Cuál es? La característica está entre comas, entre la palabra hermanos y hay dos palabras. ¿Qué dicen ahí? Después de hermano, Como yo, como yo. como yo. Correcto. Usted sabe todas las cosas que hizo Moisés, por hermana. Las películas las sabemos ya todas, ¿no es cierto? Hermanita, El Moisés que abrió las aguas, exactamente. ¿no? Entendemos que Dios es el que hizo todas las señales, pero por medio de Moisés. Moisés. Abrió el mar, ¿no es cierto? ¿Qué más hizo? ¿Se acuerda? Descendió pan del cielo. Venían Dio, golondrinas de la nada. Salía agua de la roca. él no estaba cuando hizo los 10 mandamientos, ¿no? Moisés también, pues, cuando llevó las tablas al monte, Moisés fue el que escribió los 10 mandamientos mientras sí, Dios le dictaba, hermana. las tablas cuando estaba arriba, el monte. Claro, tenemos que entender súper bien quién fue Moisés. Súper bien, porque si no, Él fue como el que él fue como que el que estuvo como igual bien pegado a él, pues, en esos tiempos. si no hubiera existido Moisés, no hubiera existido Israel, hermana, como lo conocemos hoy. Mm, No existiría, claro. no existiría la ley, no existiría nada. Mm, Imagínense, por medio de él se establece la ley escrita, los mandamientos, se establece el sacerdocio, mm, se establece todas las bases de Israel. Por medio de él, Dios manda 10 plagas. ¿Se acuerda de las plagas o no? sí, pues. Ya, por Moisés. Entonces, la característica de este profeta que Dios está prometiendo es que tiene que ser como él. Porque aquí dice, como yo.
Entonces, hermanita Mari, hay muchos profetas después de Moisés. Está Samuel y un montón de profetas. ¿Cómo vamos a saber cuál es ese profeta que se va a levantar? Porque tiene que ser como Moisés. ¿No es cierto? Y yo le pregunto, hermanita, de todos los profetas que se levantaron después de Moisés, ¿quién es el único que es como Moisés? ¿Usted se refiere a los profetas? Profeta. El único profeta. La función de un profeta, básicamente, cualquier hombre que es enviado por Dios es un profeta. Esa es la función de un profeta, hablar palabras de Dios. Eso es un profeta, la función de profeta. Moisés no hablaba de él, hablaba de lo que Dios le había dicho que hablara. Eso, lo que Dios le mandaba. Exactamente. Los apóstoles, por ejemplo, son profetas, hablan de parte de Dios. Cuando Pablo enseña las revelaciones de Cristo, lo que Cristo le enseñó a él enseña a la iglesia, Pablo está siendo profeta. Nosotros no somos profetas, porque no hemos recibido la revelación directa, sino que nosotros somos predicadores, por ejemplo, evangelistas. Hay algunos que son pastores, porque enseñan la palabra. Pero si alguien aparece diciendo, Dios me habló, no, lo más probable es que un demonio le habló. Ya, volviendo al tema, ¿cuál es el profeta que se levantó después de Moisés, que es como Moisés? Jesús. Y ahí los argumentos sobran. Porque él dice, a él oiréis. Esa es otra cosa. Primero hay que entender bien la primera parte. Y la primera parte es que Moisés anticipa que Dios va a levantar un profeta como él. ¿Cuántos años pasaron desde Moisés hasta Jesús? Cualquier año. Cualquier año. ¿Cuándo llegó Jesús? Cuando fue el momento apropiado. En el momento apropiado, ahí llegó Jesús. Entonces, podemos ver que Jesús es un profeta como Moisés en muchas cosas. Por ejemplo, Moisés, entendemos que Dios hacía las señales, pero por medio de Moisés. Vemos, por ejemplo, multiplicación del pan, multiplicación de los peces, ¿no es cierto? Control sobre las aguas. Ahí, por ejemplo, Moisés abriendo el mar, pero Jesús deteniendo una tormenta, ¿no es cierto? Allá en el desierto no tenían que comer y de la nada aparecía el pan, aparecían codornices. Acá Jesús en el desierto enseñando a la gente que estaba muerta de hambre y de la nada aparecía pan, de la nada aparecían pescados, ¿no es cierto? Claro. Moisés enseñando desde el monte la ley y Jesús hablando desde el monte la nueva ley. Moisés siendo enviado a hablar con el pueblo, habiendo él hablado con Dios antes, Moisés descendía y le hablaba al pueblo. Pero Jesús no descendió más de un monte, descendió desde el cielo, habiendo estado con Dios mismo, en forma de hombre, hablando del Padre. Entonces, el único profeta que se levantó después de Moisés, que es como Moisés, es Jesús. Aquí en este versículo y en el 18 también, Moisés está advirtiendo que Dios va a levantar un profeta como él. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo termina el versículo 15? Oírlo. ¿Lo leyó, hermana Mari, al final del 15? A él oiréis, a él oiréis. Correcto. ¿Qué dice Moisés? Cuando este profeta, que es como yo, se levante, cuando este profeta sea levantado por Dios en medio de Israel, ya no me van a oír a mí. Tienen que oírlo a él.
¿Quién lo dice? No sé. Moisés. Moisés. Y lo que leímos en Mateo 17:5, ¿qué dijo Dios? Llegó la hora de dejar de oír Al, ay, a Moisés, po, y empezar a oír a Jesús. Jesús. Entonces, el Antiguo silencio. Testamento fue para los israelitas, no está vigente. Simplemente porque ahora está vigente uno nuevo que estableció Jesús. Claro. ¿Ya? Así que, no Ujú. habiendo ordenado Jesús el día de reposo, ni ningún apóstol de él hacer referencia a esa enseñanza, entendemos que no es parte del nuevo pacto. Como sí otras cosas, como por ejemplo, no matar, por ejemplo, no robar, no mentir, no calumniar, no codiciar. Esas son cosas que siguen siendo válidas, pero no porque están en los 10 Claro. mandamientos, es porque lo enseñó Jesús. ¿Ya? Mm, Con eso, Ok. hermanita, ok. bueno, hay mucho más que podemos hablar, pero con eso no hay ninguna duda de que nosotros como cristianos no tenemos ninguna obligación de guardar el día de reposo. Si alguien quiere descansar el día sábado y dedicarlo a Dios, excelente, pero como una decisión personal, no es mandamiento. Ah, Nosotros como cristianos dejamos el domingo, que es el primer día de la semana, claro. ¿no es cierto? Sí, pues. Eso sería, por hermanita. ¿Ah? Ahora, Ya, pues, hermano, muchas gracias. este video lo voy a subir a YouTube y ahí lo va a poder reescuchar, ¿ya? Lo voy a parar